Olá, eu sou Leonardo Machado, eu sou médico psiquiatra em Brasil e também espiritista. E quero invitar vosotros para o 20º Congresso Espírita Colombiano, 11, 12 e 13 de outubro. Muy buenas noches a todos. Nos encontramos reunidos hoy para continuar con el plan o programa de capacitación diseñado desde el Departamento de Educación y Práctica de la Mediunidad de Confecol, que es presidido por el señor Emiro Navarro, el cual está conformado por 10 trabajadores espíritas de todas las federaciones del país. En nombre de la Confederación Espírita Confecol, agradecemos y saludamos su participación en este importante evento ilustrativo que busca ayudar en la educación y práctica de la mediunidad en todas las casas espíritas, bajo la luz de Jesús, Kardec y sobre todo de Dios. Soy Juan Carlos Ríos, miembro del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de la ciudad de Cartagena. Saludamos y con el interés que se encuentren bien y con salud junto a sus familias a todas aquellas personas que se conectan en el día de hoy de en diferentes partes de nuestro país, Suramérica, Centroamérica, el mundo y en general a todo el movimiento espírita colombiano. Hoy me complace presentar a una persona que es muy importante para el movimiento espírita colombiano, al cual me une un profundo agradecimiento, amor y aprecio por enseñarme esta bonita doctrina que me cambió la vida y de hace eso ya 29 años. Hablo del señor Jorge Berrío, presidente actual de Confecol, trabajador incansable por la doctrina, cuyo periplo espírita empezó en la Sociedad Espiritista de Cartagena en el año 1977. Es decir, que ya son 48 años de entrega, trabajo y dedicación a la doctrina de los espíritus. Presidente y fundador del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de la ciudad de Cartagena, presidente y fundador de la Fundación Remanso de Amor de la ciudad de Cartagena, conferencista de carácter nacional e internacional, hermano y amigo. Como es característico, toda tarea espírita debemos hacer una oración para iniciar nuestro estudio del día de hoy. Cerramos los ojos y nos disponemos a agradecer a Dios, a Jesús y a las huestes espirituales superiores que nos acompañan, que están aquí hoy buscando ayudarnos en nuestro mejoramiento espiritual. Gracias, Señor, por todo eso que nuestros ojos no alcanzan a ver y que damos por descontado todo lo bueno que nos das, todo aquello que nos sucede, Señor, que no nos gusta, pero que nos enseña y pone en práctica nuestra inteligencia y nuestra moral. Gracias, Señor, por todo aquello que nos gusta, porque nos demuestra, Señor, que estamos vivos y que tenemos momentos de gratitud, de paz y de felicidad. Permite, Señor, que podamos estar a la altura de la tarea, que nuestras mentes y corazones puedan asimilar la enseñanza que vamos a recibir hoy de parte de Jorge y bendícelo a él, Señor, para que tenga las palabras justas, adecuadas, que muevan nuestras neuronas, también que muevan nuestras fibras íntimas de nuestra alma, Señor, para poder asimilar todo este conocimiento, llevarlo en la práctica individual, personal, pero también en nuestras casas espíritas, Señor. Que tu luz, que tu amor nos acompañe durante toda la tarea. Que así sea. Seguidamente, Jorge nos va a ilustrar sobre el tema cualidades y funciones del director de las reuniones mediúnicas espíritas. Esta es una actividad que es muy importante abordar con la gravedad e importancia necesaria
porque nos ayudará a tener una práctica saludable de la mediunidad en nuestras instituciones e incluso a tener claridad, si se quiere, de las características que debe tener un director para las tareas mediúnicas. Los dejamos con Jorge seguidamente. Adelante, Jorge. Quisiera cordial fraternárselo todos los hermanos que se conectan con nosotros en estas capacitaciones que hace la Confederación Espírita Colombiana en los distintos departamentos. E invitamos para que revisen esas capacitaciones en nuestra página de Confecol de YouTube. Hay todos los departamentos del área doctrinaria, del área de asistencia espiritual, asistencia y promoción social. Sí, todas. Y en el área mediúnica tenemos esas capacitaciones que son para que ustedes las revisen, estudien y profundicen todos estos conceptos y las inquietudes que tengan, las pongan allí para rectificar, unir y revisar. Y lo que falte por divulgar, por enseñar, estamos haciendo estas capacitaciones. Realmente mantener este ambiente de paz, de luz que estamos aquí ahora en este momento sintiendo, nos damos cuenta lo importante que es el centro espírita. Después que Allan Kardec publicó el libro de los espíritus en 1857, 18 de abril, fue una experiencia extraordinaria por la inquietud que despertó en París y en el mundo esta nueva doctrina llamada espiritismo con este neologismo creado por el mismo Allan Kardec. Allí él puso toda esa realidad, la expuso públicamente y fue el libro una sensación y una atracción que por eso el maestro Allan Kardec, su casa, iban a visitarlo y se llenaba de muchas personas, se reunían para allí y él los atendía los martes allí. Y hubo la necesidad de todos los simpatizantes que estaban allí de unirse para crear crear el primer centro espírita, la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, que la fundaron el 1 de abril de 1858. Allí nos estaba hablando de que vamos a estar 167 años. Ya cumplió, de que se fundó el primer centro espírita con la ayuda de todo el grupo, porque había que arrendar un sitio, todos colaboraron económicamente y buscaron un sitio más económico. Porque es importante formar el centro espírita porque ya había que organizar todo aquello que ya el maestro Allan Kardec y fue designado como el primer presidente y director de reuniones mediúnicas. Fue el primer presidente de la institución y el director de las reuniones mediúnicas. ¿Por qué? Porque es uno de los requisitos que tiene, tener conocimiento, experiencia, sentido común y autoridad moral. Y entonces lo asignaron a él, que son las condiciones importantes, cualidades, todo aquello que debe tener un buen director. Y entonces lo nombraron a él. Y ojalá todos hoy, los directores, tengamos esas mismas características, cualidades y condiciones, conocimiento doctrinario. Y el que más tenía conocimiento en ese momento era el profesor Rivail, llamado popularmente como Allan Kardec, con toda la experiencia que tuvo de dedicarse a verificar, a investigar, a poner el método científico de deductivo, sacando todas estas conclusiones y publicándolas. Y fue así, con ese sentido común. Recordemos que tenía un sentido común tan desarrollado que cuando él desencarna, en el discurso en el cementerio Père Lachaise, el cementerio Camilo Fran Marion, le puso ese nombre, ¿no? El buen sentido encarnado. Lo llamó así. ¿Por qué? Porque lo tenía, era una característica propia de él como un gran misionero, ¿no? Y la autoridad moral, porque era un hombre correcto, dedicado al bien, sin ningún tipo, nada intachable en su vida, en su comportamiento, ¿no? Nada que fuera en contra de los requisitos morales y espirituales. Entonces, allí vemos que al organizarse toda la institución
y Kardec deja unos reglamentos, unos estatutos, unos reglamentos más que todo, para que nos orientemos en las instituciones espíritas. La Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas dejó de existir porque los dirigentes, la guerra, todo lo que vino después en Europa, hicieron que la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas desapareciera. Desapareciera. Estuvo, yo me acuerdo que estuvo, existía, que la dirigía un señor Dumas, como hasta en el año 2000, más o menos, el año 2000, pero ya había perdido mucho la sentido espírita y tenía una mezclanza de muchas creencias, ¿no? Porque aquí los franceses cuando vinieron a Cartagena hablaron de eso, de que la sociedad parisiense no era lo que Kardec fundó, porque se desvirtuó todo aquello, porque no siguieron los dirigentes de aquella época y lo que pasaron las persecuciones en las guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, todo aquello que afectó a muchos de estos líderes del movimiento espiritual francés. Entonces aquí nos dan unas pautas de cómo debe ser el centro espírita y las distintas actividades. La actividad, podríamos decir que es el corazón de la institución espírita, es la reunión mediúnica. Porque ahí es donde nosotros entramos en contacto con el mundo espiritual. Encontramos, porque esa conexión con el mundo espiritual es muy importante que se tenga, ¿no? Porque el centro espírita, sin mediunidad, es un desierto sin oasis donde se encuentra la calma y el sosiego en medio de los caminos áridos, por donde deambula el ser humano desorientado sin encontrar las señales que conduzcan a la verdad consoladora que propone el mensaje espírita. Allan Kardec no se equivocó, son necesarios los centros espíritas para poder orientar, ayudar, calmar a aquellos medios que sufren, que tienen tormentos, que están en los auspicios mentales, psiquiátricos, porque tienen una cantidad de hechos que los catalogan como desvaríos mentales. Entonces el Centro Espírita es una institución para orientarnos a todos nosotros y a los medios. Por eso tenemos que organizarnos para que lleguen las personas, reciban toda la instrucción necesaria para el buen desarrollo, ¿no? De la mediunidad, de la facultad, la buena práctica de la mediunidad. Entonces, en la reunión mediúnica hay un director desencarnado y hay otro director encarnado. Entonces, entre más organizado tenga el centro espírita, hay distintas tareas, distintas actividades, y entre más organizado sea, tiene los distintos departamentos. Tiene que haber directores, dirigentes de cada una de estas tareas. Siempre con estas características de liderazgo, conocimiento doctrinario y autoridad moral. Los líderes de las distintas actividades del centro espírita. No se puede poner de dirigente de ninguna actividad del centro espírita personas que no tengan el conocimiento doctrinario, que no tengan el liderazgo de atraer, de conducir sin autoritarismo y tener autoridad moral. Y los que estamos en el área de la mediunidad, el director de la reunión mediúnica tiene que tener conocimiento doctrinario en especial sobre mediunidad, conocer mucho el libro de los medios y las obras subsidiarias que están dentro de la temática espírita, que son muchas, muchas. Unas de André Luis en los dominios de la mediunidad, están los libros eh, de esta... Sí, que son libros extraordinarios. Entonces, estos tres factores son importantes: liderazgo, conocimiento sobre mediunidad y autoridad moral. Esos tres factores son básicos para el buen desempeño de la responsabilidad que tienen de preservar la armonía, la disciplina y la confianza del grupo que dirigen, educándolos para servir. El liderazgo es necesario. Es necesario para que él pueda conducir con respeto y fraternidad a los componentes de la reunión. Debe ser una persona que es de suave en el trato,
con respeto. El respeto es tratar suavemente a las personas, conducirlas, pero firme en la posición doctrinaria, para que así no afloren, pues, las susceptibilidades y el orgullo no domine, y muchas personas deserten del trabajo mediúnico, se van. ¿Sí? Almas necesitadas que traen de un ayer muchos conflictos, desarmonías psíquicas y emocionales. Por eso el director debe respaldarse en el conocimiento y la autoridad de la vivencia cristiana, entendiendo que cada uno de los miembros de la reunión mediúnica son almas que necesitan orientación, ayuda, que no son iguales a uno, que no entienden la doctrina igual que uno, y el deber es conducirlas con amor, con esclarecimiento, con vivencia cristiana hacia lo que cada uno vino a realizar. Porque recordemos, si alguien se retira del centro espírita, de la reunión mediúnica, por el maltrato nuestro, por el mal ejemplo nuestro, somos responsables ante las leyes divinas. Una cosa es que las personas se retiren porque sí, porque no les gustó el estudio de la doctrina espírita, y otra cosa es que se vayan por culpa de nosotros. Entonces, como directores de la reunión mediúnica tenemos un trabajo muy importante. Entonces, cuando ya estamos en la reunión mediúnica, debe haber un orden del inicio de la reunión, como ya habló en días anteriores Fabio Villarraga, que los invito a que vean esa capacitación que también fue muy buena, para que puedan corregir. Debe corregir en todo, debe haber una disciplina, un orden en los estudios, toda reunión debe tener su estudio, 15 media hora de estudio de un libro diversos en el área de la mediunidad, para poder hacer la práctica, el desarrollo, el ejercicio de la mediunidad, porque la mediunidad, como dice el maestro Allan Kardec, es facultativa. Se desarrolla con la práctica mediúnica. Recordemos, estamos educando a los medios, no haciendo medium, porque el medium no se hace en el centro espírita. El medium ya posee la mediunidad. Antes de Kardec se practicaba en cualquier parte, se desarrollaba en cualquier parte, no había una guía, un esquema de trabajo organizado. Es lo grandioso que hizo Kardec, organizar bien lo que es la práctica mediúnica para que nosotros podamos tener esa vivencia de la realidad del mundo espiritual con espíritus encargados del consolador, porque el espiritismo es el consolador prometido con Jesús. Hay personas que todavía hacen mediunidad en sus casas, en el campo, en la finca, en cualquier parte, pero eso no es espiritismo. Espiritismo es algo más estructurado, más serio. Lo demás son prácticas mediúnicas. Así se digan que son espíritas, no están llevando los delineamientos que la propuesta espírita nos traza. Entonces, el director tiene que ayudar a los medium iniciantes a la superación de los vicios en la práctica mediúnica, que tiemblan, que gritan, que no controlan los movimientos, en fin, que haya un orden, un control, un equilibrio, y ir corrigiendo esos condicionamientos emocionales y hábitos propios del desconocimiento, del ejercicio correcto de la mediunidad. Y también para educarnos, para evitar creencias supersticiosas carentes de significado real ante las leyes que regulan las manifestaciones mediúnicas. Porque un espírita no puede tener ningún tipo de creencias supersticiosas, porque entonces no ha entendido la mediunidad, donde para mantenernos dentro de la protección y la asistencia de los benefactores espirituales en el centro espírita, hay que aportar mucho el trabajo moral. No hay fórmulas para retirar espíritus inferiores. Los espíritus inferiores se alejan del bien, de lo bueno. Entonces, si un grupo, un director no logra homogeneizar en las intenciones a todo el grupo, está fallando, está fallando. ¿Por qué? Porque cada persona, cada medio es un océano de expresiones diversas.
Por eso el director no puede tener preferencias de ninguna clase, de que te tiene mejor mediunidad, este otro no, ¿no? Porque es que hay muchas personas, ¿sí? Muchas personas. Debe estar teniendo claro de que pueden tener una mediunidad muy incipiente, muy sencilla, pero el aporte moral que hacen a la reunión es mucho más valioso que el mismo hecho mediúnico que tienen otros más caracterizados, más ostensibles, ¿no? Entonces, por eso el director tiene que ser muy equilibrado. Debe tener el sustento doctrinario y el desarrollo intuitivo. Intuitivo para estar en conexión con el director desencarnado de la tarea para solucionar las inquietudes, orientar, educar, sobre todo en la parte anímica, en la parte del fenómeno mediúnico, donde hay una influencia muy anímica, donde se presenta la repetición de las mismas palabras, las mismas, cambian de nombre, pero son los mismos mensajes. Sí, todo eso tiene que tener el director detalles, analizar, mirar para ayudar y orientar a esa persona que está ahí en nuestra institución como dirigente y trabajador espírita, ¿no? Cada persona tiene un plan de trabajo, cada medium tiene un plan de trabajo. La mediunidad es muy diversa. Depende también la influencia de la personalidad, la tarea, la misión que trae ese medium, las características de esas facultades. Y entonces saber de que tienen, cada uno está allí, porque el mismo Dios, Jesús y los guías los han traído a cumplir su tarea, ¿no? Entonces muchos, lo importante es que todos estemos trabajando en nuestra parte moral, seamos medios ostensibles o no. Somos el sostenimiento espiritual de la institución espírita de las actividades mediúnicas. Todos somos importantes, todos. Entonces el director siempre debe estar con esas características de socorrer, comprender, ayudar. Por eso debe ser el más disciplinado, el más estudioso y alegre de servir en la conducción de almas, en el cumplimiento del plan trazado en la espiritualidad. Un medio que es un dirigente, perdón, un dirigente de la reunión mediúnica que pasa regañando, que pone una cara, ridiculiza a las personas, hace cosas que alejan, que ofenden, que humillan, que hieren. Ese no es un buen director. ¿Sí? Recordemos aquel cuando el chico estaba iniciando, que le pusieron un director, el hombre dijo que tenía experiencia de dirección y chico en ese momento recibió un espíritu obsesor y no sabían cómo manejarlo y entonces el hombre cogió el libro del Evangelio y comenzó a darle golpes en la cabeza a Chico con el libro para que le entrara duro el Evangelio. Terminó Chico con dolor de cabeza, golpeado. Y no ayudaron a ese espíritu que estaba allí creando dificultades y problemas al otro, ¿no? Entonces, debemos estar felices, contentos, alegres de servir, de ayudar, de tratar bien a las personas. Tenemos a las personas que necesitamos que estén allí, que merecemos en el cumplimiento del plan trazado por Jesús, por los guías y que nosotros estamos sustentando el trabajo del director de la reunión mediúnica existe porque hay un director, un equipo espiritual desencarnado, que sin ellos no se va a dar un buen ambiente, una buena experiencia que demuestre la inmortalidad del alma. La reunión mediúnica del ejercicio de la mediunidad es para demostrar la inmortalidad del alma. Cuando ya el medium está bien sustentado en el ejercicio, las expresiones mediúnicas son muy objetivas, muy claras. Y ahí es cuando puede servir en las distintas actividades del servicio mediúnico. ¿Sí? Entonces, si el director no es disciplinado, si el director no es estudioso, no tiene una conducta moral libre de un vicio, libre de pasiones, libre de esas
imperfecciones que son bien caracterizadas en nosotros, los seres humanos, no puede, no hay buena sintonía, no hay buena sintonía. Yo me acuerdo que una vez fuimos a determinado sitio, una ciudad, y entonces era un pequeño grupo, ¿no? Que se dedicaba más a lo mediúnico. Y estábamos allí, fuimos que vamos a dar una vuelta al pueblo para conocerlo. Y fuimos allí al parque y estábamos allí. Y llegamos a tomarnos un refresco. Cuando estábamos tomando el señor que nos llevaba, pidió una cerveza. Se tomó una cerveza. Pidió otra cerveza. Entonces yo le pregunté, ¿usted va para la reunión mediúnica? Dice él, sí, yo soy el director. Le dije, pero si es el director, ¿por qué está tomando licor? Entonces me dice, no, es que el guía del centro espírita nos ha enseñado que lo de que es del cuerpo es para el cuerpo y lo que es del espíritu es el espíritu. La cerveza va para el cuerpo, no para el espíritu. Y yo dije, miércoles, este dirigente de su centro espírita no conoce la doctrina espírita, no conoce los requisitos morales, espirituales, el ambiente que hay que sustentar tanto del director como de los trabajadores de las distintas actividades en el campo mediúnico. Entonces nos damos cuenta, ¿no? Cómo la falta de estudio puede tener estas equivocaciones. Entonces, el director siempre debe socorrer, comprender, ayudar. Los directores y los líderes de las instituciones espíritas nacen con la responsabilidad, nacen con esa responsabilidad y se va posesionando cada uno en la medida en que se ve el compromiso y nos vamos involucrando en las tareas, en la medida que nos vamos comprometiendo con los trabajos de la casa. Es decir, hay que dejar siempre que las personas que llegan a los centros espíritas se preparen y se vayan posicionando, vayan entrando poco a poco, comprometiéndose en los trabajos y preparándose doctrinariamente. No podemos poner de dirigente, de director, a personas neófitas, a personas que tienen buenas intenciones o que son profesionales, pero no tienen el conocimiento del área de mediunidad ni el conocimiento doctrinario para y también moral, también es muy importante el moral. ¿Sí? Entonces es un riesgo muy grande, ¿no? Entonces que seamos siempre muy prudentes, pero no celosos de no darles oportunidades a otro de que aprenda, de que tome el control de las tareas, de que sea medios que desarrollen sus facultades. Y por eso el director y los medios, todos tenemos que tener un gran sentido de pertenencia con la institución para que cada uno de nosotros encuentre su lugar de trabajo. Nunca sentir celos nosotros. Yo soy medium de la casa espírita y hay veces que me toca dirigir, pero más que todo soy dirigente, soy medium y nunca siento rivalidad en los otros medios que tienen mejores percepciones que yo más claras, más conscientes, más ostensibles, ni tampoco menoscabar a aquellos que no tienen sino lucecitas y ven de vez en cuando una que otra percepción. No, cada uno tiene una tarea, una responsabilidad, y eso el director me lo enseñó, cuando inicié fue doña Ana Fuentes de Cardona, una gran directora, una gran profesora que nos dio a todos nosotros las herramientas para que cada uno cumpliera su tarea sin sentir celos ni envidia. Y el que la quiera sentir ya es problema de él, ¿no? Pero el director nos tiene que enseñar a nosotros como medium las cualidades, las condiciones de estudio y de preparación. Y que cada uno va encontrando el lugar de trabajo de la tarea espírita, ¿no? Y ir preparando a uno, porque ya nosotros como nos toca partir algún día y ya que ya haya personas preparadas para continuar. Y de pronto cuando yo falte, aquel que menos pensaba, como está tan comprometido y ha durado años escuchando, estando allí, es el que va a reemplazar. Uno no sabe. Las personas, cuando hay la necesidad, aparecen los trabajadores, pero tenemos que prepararlos. Tenemos que prepararlos. Entonces, es importante que tomemos conciencia. El centro espírita
es el refugio para nuestras almas. Es el lugar donde calmamos la sed de amor que tenemos. Es importante que nos inspiremos siempre como espíritas en la alegría de servir, en la alegría de trabajar, en la alegría de tener una institución y de trabajar, de servir, de estar involucrados en este trabajo con esa claridad de que estamos cumpliendo un plan que prometió el Maestro Jesús, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, ¿no? Donde nos está diciendo que Él prometía al Consolador, al Espíritu de verdad. Entonces, y la mediunidad, que debe ser una tarea bien organizada, no sea lo principal del centro espírita, porque lo principal del espiritismo es su filosofía, las explicaciones que damos, donde se entiende la razón y donde se despierta la emoción, los sentimientos, cuando hay una comprensión de la razón de la vida, del por qué estamos aquí, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Ni en ninguna tarea debe entrar las personas que no están preparadas, en ninguna comunicación. ¿Por qué? Porque es que se malinterpreta el mensaje o no se valora lo que los espíritus están haciendo, el esfuerzo que hacen para darnos los mensajes. ¿Sí? Entonces, las reuniones mediúnicas es una reunión de mucha importancia, de mucho valor, donde tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, siempre bajo la dirección del dirigente más capacitado, con más moral, y tener asistentes, ¿no? Ayudantes. El lugar de trabajo debe estar organizado. Cuando se inicia la reunión, a la hora que se dé, puntual, disciplinado, ya debe estar todo organizado. No es que a la hora que es inicio vamos a organizar el salón, poner las sillas, poner lo que es psicógrafos, las hojas para psicografiar, los elementos, ¿no? Todo tiene que estar anticipadamente organizado y eso debe estar pendiente el dirigente, el director de la tarea. Y siempre estar en sintonía, en orientación, conexión con los guías, el guía de la casa, los guías de las distintas tareas, de las distintas actividades, las distintas reuniones. Esa es la función de la reunión mediúnica espírita dentro de un centro espírita. Como hablábamos claramente, yo soy medium en cualquier parte, pero con la disciplina que uno adquiere, ya sabe que no es en todas partes donde debe expresar su facultad mediúnica o utilizarla, porque no hay el ambiente, no hay el sustento de un equipo espiritual que lo ambiente, que lo proteja, que vibra en amor. Todos debemos vibrar en amor, el grupo, en sintonía, en buena intención, para que haya vibraciones sutiles, armoniosas. La curiosidad, cuando hay personas curiosas en esos grupos donde se hacen reuniones abiertas, donde se dicen informaciones abiertamente, allí no hay un buen ambiente porque la curiosidad irradia energías libradas, ¿no? Y el medium puede sufrir esas interferencias. Esas interferencias donde vemos medium, conozco de medium que están en cualquier parte diciendo, orientando, y llega un momento cuando están a solas que no pueden controlar el fenómeno único y caen en trance, tiemblan. Sí, conozco varios que en sus casas entonces tiemblan, tienen que estar las esposas, los familiares, ayudándolas haciendo evangelio porque no pueden controlar porque se ponen. Y hay unos que duran hasta un día, horas en trance, porque no tienen un centro espírita organizado, no tienen un grupo sustentador, un grupo de estudio bien equilibrado. Pues esos medios nunca van a cumplir su tarea, su misión que traen de consolar, de orientar, de ayudar en una institución seria, organizada. Entonces vamos a trabajar todos con mucho amor. El maestro Allan Kardec nos da las pautas
que nos define las cualidades y la finalidad del buen medium que aquí hemos desarrollado un poquito hoy. Debemos aprender a cuidar nuestro actuar como dirigentes y trabajadores, a meditar más, orar con fervor. Hay que estudiar los fundamentos de la práctica mediúnica, conciencia de los resultados que en nuestras casas espíritas deben darse, ¿eh? Que no caigamos en el mediunismo, en el exceso de práctica mediúnica, sino que la alegría de servir, de encontrar, así como lo tenemos aquí en Colombia, buenos oradores, buenos conferencistas, donde cada día los centros espíritas deben tener divulgadores del mensaje, donde atraigan a aquellas personas que necesitan una orientación, que necesitan una luz en sus vidas. Y la doctrina espírita es la luz, y nosotros somos los que en este momento tenemos esta responsabilidad de ser los multiplicadores de estas enseñanzas que nos da el mundo espiritual para que aquella promesa de la construcción del reino de los cielos ya se comience a sentir en nuestros corazones, que en nuestras casas espíritas se sienta esa espiritualidad, se sienta ese amor, ese trabajo fervoroso de confianza con el mundo espiritual, de sintonía con el mundo espiritual superior. Porque cuando no hay disciplina, no hay estudio, no hay orden, no hay una buena asistencia y el ambiente no se siente bueno, ¿eh? Que es cuando uno, por ejemplo, llega a instituciones, por ejemplo, cuando uno llega a la Mansión del Camino, al Centro Espírita Camino de Redención de Divaldo Pereira Franco, que es gigantesco eso es gigante, grandísimo. Para ir de un sitio a otro hay que ir en vehículo, de lo grande que es, ¿no? Y el ambiente que se siente en todo ese recinto, en esa institución, logrado con el fervor, el estudio, la dedicación, el bien de todos los dirigentes. Pero es impresionante cómo se siente el ambiente desde que uno pasa por el pórtico de entrada de esta institución, se siente la espiritualidad, ¿sí? No, otras no se siente. Entonces confiemos más en el trabajo, en la asistencia de nuestros guías y protectores y busquemos esa sintonía. Trabajemos con amor. Dediquémonos al bien. Y los que estamos como directores de las reuniones mediúnicas, preparémonos, preparémonos, porque allí está el equipo de desencarnados, que dialogaron con nosotros antes de encarnar nosotros, que se prepararon con nosotros, que ellos iban a quedarse en el plano espiritual y nosotros íbamos a encarnar para que en determinado momento nos conectáramos para cumplir esta tarea consoladora de esta verdad que nos trae la doctrina espírita al mundo. Cada centro espírita tiene su tarea. No nos comparemos en instituciones unas con otras ni tengamos rivalidades. Trabajemos, trabajemos, conformemos equipo, conformemos grupo de trabajo, sin preferencia. Y ayudemos a todos los medios que lleguen a nuestras casas espíritas, primero que todo, antes de entrar a la reunión mediúnica, el estudio. Para eso hay cursos, para eso hay técnicas. Y para eso nos dejó mucho el maestro Allan Kardec. Como decía, dejó aquellas estatutos, aquellas pautas para organizar, disciplinar las instituciones, ¿sí? En el libro de los medios nos dejó muy claro. ¿Para qué? Porque se necesita disciplina y organización. Todos estos manuales que ha sacado la Confederación Espírita Colombiana son guías en las distintas áreas y las capacitaciones que por aquí estamos desarrollando es para multiplicar el mensaje de la doctrina espírita y solucionar aquellas inquietudes, aquellos obstáculos, aquellos escollos que tiene muchas instituciones y la práctica
de la mediunidad. No basta la buena voluntad, es importante prepararnos. Entonces, lo que tiene Confecol son guías de estudio que tenemos que aplicarla a nuestras realidades, ¿sí? Porque la realidad de Colombia es muy diferente a la de Brasil. Entonces ellos tienen sus manuales, sus guías, nosotros tenemos las nuestras, diferente a la de Estados Unidos, es muy diferente. Los centros espíritas allá son muy diferentes, la característica, la idiosincrasia de los que van a los centros espíritas, que son muchos inmigrantes, ¿sí? No hay estabilidad porque son inmigrantes que están en las luchas por sus documentos, se trasladan a otras ciudades, es otra característica diferente en Europa, en todo, pero la doctrina es una sola. Y los dirigentes tenemos que tener estas características que hemos estudiado en el día de hoy, ¿sí? Que son importantes para que no desfallezcamos en esta divulgación, en este trabajo espiritual, espiritual. Por ejemplo, Divaldo, Chico Javier, medios ya misioneros que están en un nivel espiritual de mucho trabajo, de mucha dedicación por adquisiciones del pasado, tareas de divulgación y de demostración ya más global. Ellos ya tienen un equipo global que los ayuda y los mantuve en todo momento durante su encarnación, sustentándolo, protegiéndolo por los valores morales que tenía Chico Divaldo, ¿no? Que son los medios más conocidos por nosotros. Allá hay otros de ese nivel, como Ivonne Pereira, también otro, Eurípedes Barzanulfo, Caibal Schuttel, medios extraordinarios, con un equipo espiritual extraordinario, superior. Ellos eran misioneros, nosotros no somos misioneros. No podemos compararnos con ellos, pero sí hacer nuestra tarea en nuestras instituciones con amor, con respeto, con espiritualidad, con estudio, con alegría de servir, con una actitud afable, cariñosa hacia todos, entendiendo lo que cada uno puede dar. Y como dice Juana de Ángeles, el que da lo que puede está dando su máximo. No pidamos más, ese es su máximo. Y están allí en la casa espírita, en el centro espírita, sustentándonos vibratoriamente con sus buenos sentimientos y sus buenas intenciones. Trabajemos juntos. En el caso de Chico Divaldo, Divaldo podía recibir. Él estaba en sus viajes y recibía, mientras estaba en sus viajes, recibía los mensajes y los pasaba para los libros que él publicaba. ¿Por qué? Porque ya era un nivel tan elevado de sintonía con el equipo espiritual dirigido por Juana de Ángeles, que era su guía espiritual, con toda esa sabiduría y ese conocimiento. Pero habían otros espíritus, Manuel Filomeno de Miranda, en aquellos casos de obsesión, cómo desarrolló todos estos libros. En la parte del evangelio, la parte moral, Amelia Rodríguez. La parte filosófica, la parte de la mediunidad, estaba Joao Clofaz, que también publicó varios libros de Ibaldo de él, de León Denis, de Víctor Hugo, sustentando la tarea, ese equipo espiritual que lo mantenía, lo ayudaba, lo orientaba en todo momento. Ya eso se logra. Los medios podemos lograr eso, pero se necesita mucha moral, mucha dedicación, mucha identificación con la realidad espiritual, un sentido de pertenencia comprometido realmente con Jesús, con el trabajo de la casa espírita, de la doctrina espírita, y muchas cosas bellas se darán. Entonces, directores de reuniones mediúnicas, mantengámonos bajo la sintonía, bajo la protección de los guías, de Jesús, nuestro amado Maestro, y de Dios, para que con el conocimiento de la doctrina espírita orientemos, guiemos, educamos, para que podamos así sacar adelante este proyecto espiritual que estamos encargados ahora, hoy, de sacar adelante. Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber cuidar la institución para que seamos así siempre buenos servidores del mensaje consolador
Y los más comprometidos a dar ejemplo somos nosotros, los que hoy estamos dirigiendo y preparando las nuevas generaciones, a los nuevos dirigentes, para que cuando nosotros nos toque partir, ellos puedan continuar. Con esta alegría que hoy sentimos, la alegría de ser espíritas, que es lo más maravilloso que nos ha pasado en nuestra vida y que nosotros debemos ser agradecidos, dar gracias por este momento y estos instantes. En Colombia estamos trabajando mucho porque el centro espírita sea una institución realmente espírita. Y los invitamos a todos, ya para concluir, a leer el libro de los medios, estudiarlo, para que allí encontremos herramientas para ser unos buenos dirigentes en las actividades mediúnicas. Mucha paz para todos. Y antes de cerrar, para invitarlos a nuestro congreso, ¿no? 11, 12, 13 de octubre va a ser nuestro Congreso Espírita Nacional aquí en la ciudad de Bogotá. Entonces los esperamos con mucha alegría en la página de Confecol, confecol.org/congreso, ahí pueden. O confecol.org, ahí pueden entrar para que vean las informaciones e inscribirse. Los esperamos en esta fiesta espiritual de nuestro movimiento espírita colombiano. Muchas gracias al Departamento de Educación y Práctica de la Mediunidad y a todos los departamentos, porque estas capacitaciones son para nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tus esclarecimientos. Solo resta agradecer a todos la asistencia, reflexionar sobre la importancia del tema tratado. Depende de cada uno de nosotros que nuestras instituciones espíritas se mantengan saludables, armoniosas, y una buena práctica mediúnica ayudará a la consecución de este objetivo. Recordamos que esta conferencia queda grabada en el canal de YouTube de Confecol. Por favor, darle like y compartir la capacitación. Esto nos ayuda en la divulgación. Como antesala, también queremos decir que la siguiente jornada informamos que la realización del conversatorio el día 18 de mayo de 2025, cuyo tema será ¿qué pasa después de la reunión mediúnica según el trabajo realizado? Pero los invitamos a todos a que nos acompañen el 18 de mayo siguiendo la programación del Departamento de Educación y Práctica de la Mediunidad. No podemos terminar sin recordar, claro está, que se inscriban al 20º Congreso Espírita, así como nos recordaba Jorge ahora, los días 11, 12, 13 de octubre en la ciudad de Bogotá en el Teatro Cafam. Reiteramos a todos nuestros votos de mucha paz, mucha salud y hasta la siguiente ocasión. Bendiciones.